Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a explicaros cómo está hecha la plantilla de seguimiento de acciones comerciales. Es una plantilla, pues como sabéis, que tiene formularios programados en Visual Basic, pero que tiene un funcionamiento pues bastante sencillo. Para empezar tenemos aquí las tablas, lo que nosotros llamamos tablas, que no es más que la información que va a aparecer en los desplegables cuando introduzcamos la información. Estos desplegables los tenemos tanto en la tabla de registro, en este caso pues comerciales, productos, estado de la venta y segmentos, aparecerían aquí. Vamos para arriba del todo, aquí. Tenemos aquí los comerciales, los segmentos, los productos y los estados. Aquí tenemos esta información. Para cambiar el nombre de estos comerciales, simplemente podéis escribir aquí encima. Fijaros. Al escribir aquí, pues lógicamente en el desplegable nos aparecerán estos nombres. Simplemente es así de sencillo. Para ampliar los comerciales, los productos, etcétera, para hacer una ampliación, fijaros, simplemente tenemos, de momento vamos a explicarlo desde aquí, que es este desplegable. Simplemente allí donde queréis que aparezca más comerciales, seleccionáis. En este caso podría ser toda la hoja hasta el final, pero bueno, ahora para hacer un ejemplo vamos a hacer solo hasta aquí. Os vais a datos, validación de datos y fijaros, el origen es aquí es lo que hemos seleccionado es la opción lista, nos viene la hoja tablas y selecciona el rango B8, B12. En este caso, si quisiéramos añadir 1, 2, 3, 6 comerciales, da igual, en vez de acabar en el B12 le vamos a decir que acabe en el B13. Y aquí pues ponemos nuevo comercial. Bueno, ha quedado así, nuevo comercial. Y esto ya nos aparecerá en estos. Fijaros, tenemos aquí el nuevo comercial. Vale, haríamos lo mismo para el resto de categorías que tienen desplegable. Vamos a seleccionarlo así y lo devolvemos a su estado original, que es con 5 comerciales. Pues ya veis que tampoco tiene mucha complicación. Validación de datos, volvemos al 12 y listo. Vale, esto sería para ampliar los comerciales o, en fin, cualquier categoría que tiene desplegable desde la hoja de registro. Pero luego tenemos los formularios. Los formularios están programados con Visual Basic. Simplemente tenéis que añadir la pestaña de programador para poder acceder a Visual Basic. Lo podéis hacer desde archivo, opciones y personalizar cinta de opciones. Pues simplemente la de programador la tenemos por aquí, que es esta de aquí. Normalmente os aparecerá desactivada, pues la activáis y os aparecerá esta pestaña de aquí y podéis acceder a Visual Basic. Si no tenéis conocimientos de programación, pues bueno, aquí podéis empezar a hacer vuestros primeros pinitos. Es una hoja que tiene programación, pero es una programación muy sencillita. Fijaros que tenemos aquí simplemente 3 formularios y en el módulo 1 un poquito más de programación para poder ejecutar los botoncitos que hay arriba de la hoja, en estos botoncitos de aquí. Este menú personalizado también lo ejecutamos desde estos módulos. Vamos a cerrar el módulo. Simplemente estamos ampliando las listas desplegables. Nos vamos aquí a nueva acción comercial, hacemos doble clic y nos aparece el código. El código de este formulario se divide, como veis, en varias partes. Esta parte final, que tiene pues, este código que hace referencia al KeyASCII, nos permite que en diferentes campos, que son los que veis por aquí, el texto import, o sea, el campo importe, el campo estado de la venta, el campo producto, el campo segmento, el campo de la fecha de la última gestión, el campo de la fecha de recontacto y el campo de la fecha de alta, junto al campo comercial. Todos estos campos está limitada la escritura, ¿vale? Por ejemplo, el campo comercial
pues le estamos diciendo a Visual Basic, a Excel, que no se pueda escribir nada. Cuando cogemos aquí el campo comercial, aquí clicamos, bueno, apretamos las teclas y no nos deja escribir nada. ¿Por qué? Porque coge la información simplemente del desplegable. Entonces es importante esta parte de aquí, pues bueno, que sepáis, para las fechas nos coge formato fecha, para los desplegables no nos deja escribir, y para lo que sería el importe potencial solo nos deja escribir números y la coma, ¿vale? Para que no podamos escribir otra cosa que no sea eso. Y luego tenemos tres partes diferenciadas en este caso, ¿vale? Tenemos esta primera parte, que es que se ejecuta cuando el formulario se abre, es decir, al abrir nos está haciendo todo esto, que simplemente nos carga los desplegables, ¿no? Y nos ejecuta el formulario. Pues bien, aquí si queréis añadir algún comercial, algún producto, algún estado de la venta, algún segmento, lo podéis hacer desde aquí. Fijaros, aquí nos está cargando el desplegable de comerciales, aquí el de producto, aquí el de estado de la venta. Por ejemplo, el de comerciales. Fijaros que nos va a la hoja tablas y le añade un ítem a la hoja tablas, que se encuentra, o sea, le añade un ítem a este campo cuyo contenido se encuentra en la hoja tablas, en la celda de la fila 8, columna 2. La fila 8 y la columna 2, ¿no? La hoja tablas, fila 8, columna 2, es este de aquí. Por tanto, si lo que queremos es aumentar esta lista, fijaros, fila 8, fila 9, fila 10, fila 11, fila 12, pues si queremos poner el de la fila 13, copiamos, pegamos, y aquí en lugar de un 12 ponemos un 13, y nos cogerá hasta este registro de aquí, que sería nuevo comercial, y ya lo tendremos. Ya lo tendremos. Ahora guardamos, no sé si ahora se habrá guardado, no se ha guardado, lo volvemos a poner, ponemos aquí un 13, ahora sí, guardamos y ejecutamos este formulario. Veréis cómo nos aparece, lo ejecutamos y, perdón, vamos a nuevo, aquí en nuevo, y nos aparece este nuevo comercial, ¿vale? Ya lo veis que es sencillo. Vamos a borrarlo y vamos al código. Bien, aquí lo que hacemos es primero definir todas las variables por si las necesitáramos en cualquier momento en la programación de estos formularios. Y bueno, en la inicialización cargamos el desplegable comercial, en este caso ya vamos a borrar esto, cargamos el desplegable de producto, cargamos el desplegable de estado de la venta y cargamos el desplegable de segmento. En el inicio no se hace nada más, ¿vale? Luego, cuando le damos al botón guardar, fijaros, el botón guardar guión bajo clic, es decir, cuando hacemos así, ¿vale? En este caso, como no hay nada, no nos deja seguir. Cuando hacemos clic, nos hace todo esto de aquí. Primero, verifica que todos los campos obligatorios estén introducidos, es lo que hemos dicho ahora. Si no introducimos ningún dato, pues dice introduce los datos para dar de alta la acción comercial, no nos deja seguir. Aquí, fijaros, es con un if. Si la fecha de alta texto está en blanco o la fecha, o el campo comercial está en blanco, y así sucesivamente con todos los campos obligatorios. Si esto es así, me das este mensaje, introduce todos los campos para dar de alta la acción comercial. Si no, pues sigues con esto, ¿vale? En este siguiente código, hasta aquí, lo que está haciendo es verificar que la fecha de alta esté en formato fecha. Si no está en formato fecha, nos va a dar el mensaje ingrese una fecha correcta, ¿vale? Es este código de aquí, fecha de alta. Después va a hacer lo mismo con la fecha de recontacto y va a hacer lo mismo con la fecha de la última gestión. Pero además, como la fecha de la última gestión, la fecha de recontacto no es obligatoria, pues le estamos diciendo que si la fecha de, la fecha de recontacto no es obligatoria y el código
para no obligar a que, bueno, para que no sea obligatorio, es este de aquí. Es este de aquí, ahora lo explicaremos. Este código de aquí hace referencia al importe potencial, que en este caso pues también le estamos obligando a Excel, le estamos obligando a que ese campo sea numérico con este código de aquí. Simplemente, pues si no es numérico el texto importe, entonces te pide que introduzcas un número. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque aquí ya hemos dicho que no podemos escribir letras, no podemos escribir puntos, pero por ejemplo podemos escribir esto, ¿no? Esto no es un número. Pues al guardarlo nos dirá que esto no es un número y no nos dejará guardarlo. Eso lo hemos conseguido con este pequeño código de aquí. Si no es numérico, perdón, con este de aquí. Entonces, si todo esto va bien, es decir, que están todos los campos introducidos, que la fecha de alta es en formato fecha, que la fecha de recontacto es en formato correcto de fecha también, y además que no está en blanco, y que la fecha última también es en formato fecha, y que el importe potencial es en formato número. Pues si todo esto sucede, pues en la hoja registro, en el rango A3, es decir, la celda A3, me insertas una fila y me vas poniendo la información. En este caso, ¿qué es? Pues bueno, tenemos en la hoja registro, en la columna 1, en la columna 1 de la fila 3, me pones la fecha de alta. Y esto está aquí. Fijaros, en la columna 1, fila 3, me pones la fecha de alta, y así sucesivamente, que me vas poniendo lo que ponga en el campo comercial, en la columna 3 el cliente, el segmento, el contacto, bla bla bla, hasta el importe potencial, que quiero que me lo pongas con este formato además, en formato 2 decimales. Y aquí está el tema que os he explicado de la fecha de recontacto. La fecha de recontacto puede ser en blanco. Por tanto, si la fecha de recontacto está en blanco, si la fecha de recontacto no está en blanco, me pones en la celda, en la columna 11 de la fila 3, me pones la fecha de recontacto, y si no, esto me lo pones en formato fecha, y si no, me lo pones tal y como esté, sin formato fecha. ¿Por qué? Porque así no me va a evaluar si esa fecha es correcta o no, que es una de las limitaciones que poníamos por aquí arriba. Si la fecha de recontacto puede estar en blanco, por tanto, lo que vamos a hacer es que si no está en blanco me lo pones en formato fecha, y si está en blanco me lo pones en formato tal y como lo habíamos puesto, es decir, espacios en blanco. Luego nos añadirá la columna 12 de la fila 3 con la fecha de la última gestión, y luego los comentarios, que es súper importante. Entonces nos acabará diciendo que la acción comercial ha sido guardada correctamente con el message box, y nos pondrá todos los campos en blanco, ¿no? Texto, fecha en blanco, etcétera, y nos saldrá del formulario hasta aquí. Luego el botón salir, que es este código de aquí, es para unload es decir, salir de este formulario. Vamos a hacer un ejemplo. Fecha de alta 1 del 1 del 2024, el comercial vamos a poner Raquel Elías, cliente norte, SL, el segmento empresa mediana, contacto Luis, teléfono, el email info@luis, el producto lo cogemos del desplegable, el importe vamos a ponerle, fijaros, vamos a cometer este error, vamos a poner 2 comas y vamos a poner que no está interesado, de forma que no habrá fecha de recontacto, y la fecha de la última gestión podemos poner que fue el 2 del 1 del 2024. Aquí, pues bueno, los comentarios que correspondan. Fijaros, la fecha de recontacto no es obligatoria, pero aquí nos da este error. Entonces, ¿qué nos va a decir? Pues introduce un número en el campo importe. Si lo ponemos así, es cuando nos va a dar una información bien. Entonces, esto ya, al aceptar, nos sale del formulario y tenemos aquí el registro, sin fecha de recontacto. Este lo vamos a eliminar.
lo podíamos también eliminar con los formularios. Aquí simplemente tenemos que poner el selector sobre el selector de celdas sobre la fila que queramos modificar, eliminar o duplicar. Con este botón modificamos, eliminamos, y con este la duplicamos. Bien, ahora ya hemos visto cómo podemos ampliar los comerciales, los productos, los estados de la venta, los segmentos, tanto por aquí como por los formularios. Es muy importante, no sé si os habéis fijado, que no cambiéis ni los nombres de las tablas ni la estructura de columnas y filas, ¿vale? Porque continuamente Visual Basic, si nos vamos aquí, por ejemplo, estamos haciendo referencia pues, a la hoja tablas, a la hoja por aquí, a la hoja registro, etcétera. Bueno, si cambiáis el nombre, pues tenéis que venir aquí al código y también cambiarlo. Si no lo cambiáis, pues no vais a poder ejecutar los formularios. Dicho esto, los formularios no los necesitáis para utilizar la plantilla. Es una de las ventajas. Los formularios los hemos puesto para ayudaros a introducir los registros, pero los podéis introducir desde la misma tabla. Luego vamos a cerrar esto. Hemos comentado que tenemos dos funcionalidades más, ¿no? Que son la de modificar o eliminar y la de duplicación. Estos dos formularios, pues bueno, los tenemos aquí, son estos de aquí. Modificar o eliminar acción. Tenemos este formulario que si lo inicializamos veréis el código. Fijaros, al inicializar el formulario, pues lo que hacemos es cargar los desplegables, el de comercial, el de producto, el de estado de la venta y el de segmento, y además en todos los campos ponemos la información de la celda activa, es decir, de la fila de la celda activa, con lo cual definimos la variable fila, que no es más que la fila activa que tenemos, donde tenemos el selector, y en los campos, fecha de alta, comercial, cliente, segmento, contacto, teléfono, email, etcétera, del formulario, introducimos la información, ¿cuál? Pues la que tenemos en la columna, en este caso la 1 de la fila que acabamos de definir, que es la activa, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6, etcétera. Y además, pues con formato fecha. En este caso, fijaros que tenemos con el tema de la fecha de recontacto, si está en blanco le decimos que no le ponga formato fecha, y si no está en blanco que nos lo ponga en formato fecha, y también que nos suba pues todo, bueno, la última fecha, la de última gestión y la de los comentarios. Esto es lo que hace este formulario. Simplemente al cargar nos rellena todos los desplegables y nos va introduciendo, si os fijáis, la fecha de la fila activa, que es esta que tenemos aquí, Raquel Elías, cliente importante, empresa mediana, Luis López, etcétera. Bueno, todo esto, el proyecto completo, pone toda esta información, incluso los comentarios. ¿Qué más hace este formulario? Bueno, esto es al inicializar, y luego nos hace dos cosas. Modificar. El código es exactamente el mismo que hemos visto antes en el de nueva acción comercial, con una diferencia, y es que nos va a eliminar el registro de la hoja de la fila que teníamos seleccionada, es decir, este de aquí. Definimos fila como una variable integer y decimos que fila es la celda activa. Entonces, de la hoja registro, la celda fila, la celda que está en la posición columna 1, fila, celda activa, me la borras, ¿vale? Luego compruebas que todos los campos estén bien, es decir, tengan información, y si tienen información, verificas con este código de aquí que la fecha de alta tiene formato fecha, que la fecha de recontacto tiene formato fecha, y que la fecha de la última gestión tiene formato fecha, que con esta instrucción de aquí, que el campo import de potencial tiene formato número, y si todo esto es cierto, entonces me insertas una fila y me pones toda la información que hay en el formulario, con la explicación esta de que la fecha de recontacto me lo pones en formato fecha en CDate si no está vacío, pero si está vacío no me lo pongas en formato fecha, pónmelo en formato en blanco.
y ya está. Luego me muestras el mensaje acción comercial guardada correctamente, me pones todos los campos del formulario en blanco y me cierras el formulario. Para salir, el botón salir lo que hace es unload este formulario, y el botón eliminar, que es este código de aquí, también es muy sencillito. Generamos la variable fila. A fila le decimos que es la fila de la celda activa, y pues de la hoja registro la celda con la columna 1 y fila la que acabamos de definir, me la borras, enter row delete, ok, y me muestras el mensaje de registro eliminado correctamente. Eso sería con el botón eliminar, que es este de aquí. Al eliminar, simplemente pues la celda que está activa me la va a eliminar. ¿Qué más? Por último tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿no? Todo este código de aquí es para decirle que en los campos de desplegables no me deje escribir nada, que en los campos de fecha solo me deje poner números y las barras que se encuentran entre los días, los meses y los años, y que el campo importe también me deje solo escribir números y comas. Además de en el campo importe, como decíamos antes, tenemos otra limitación por aquí, que además tiene que ser numérico. Esto lo comprobará cuando pinchemos en el botón modificar, que es este código de aquí, ¿vale? Y por último, el formulario de duplicación. Son todos muy parecidos, como podéis comprobar. Tenemos también 3 partes diferenciadas. Bueno, tenemos la parte esta de aquí hasta aquí, que lo que hace es limitar la escritura en los campos que nos interesan, como decíamos antes. Luego tenemos el botón de salir, que lo que hace es unload este formulario, y luego tenemos la inicialización, que es este código de aquí, que es exactamente igual que el de modificar o eliminar acción, porque al duplicar una acción lo que hace esta funcionalidad es me muestra el formulario con la información que tengo en la fila donde tengo el selector de celda, en este caso está de aquí, y al guardar lo que va a hacer es dar de alta un registro con toda esta información. Esto nos va a ir bien si tenemos varias gestiones comerciales con un mismo cliente, para no tener que introducir los datos del cliente, el segmento, etcétera. Entonces, el código de la inicialización es exactamente el mismo al de modificar o eliminar, pero no funciona igual lo que sería el guardar. En este caso no me va a eliminar, vamos a ver que estemos bien, no me va a eliminar el registro donde tengo el selector, simplemente va a dar de alta un nuevo registro con la información que haya en el formulario. Por tanto, todo este código de aquí es el del botón guardar, que es todo este de aquí, es exactamente el mismo que hemos explicado para una nueva acción comercial. Ahí no hay ningún cambio, es el mismo. Primero comprobamos que todos los campos obligatorios estén informados, después comprobamos que la fecha de alta sea correcta, después comprobamos que la fecha de recontacto sea correcta si es diferente a vacío, porque si está vacía no queremos que haga esta comprobación. Después comprobamos que la fecha de la última gestión esté en formato correcto. Después comprobamos que el texto, o sea, el importe potencial del formulario sea un número, y una vez tenemos todo esto comprobado, en la hoja registro del rango A3 me insertas una fila, en la columna 1 me pones lo que pone en el campo fecha de alta, en la columna 2 el comercial, y así sucesivamente hasta la fecha de recontacto, que le diremos que nos lo ponga en formato fecha si no es un campo vacío, o en formato sin formato fecha si está vacío, y listo. Luego nos enseñará el mensaje de acción comercial guardada correctamente, nos vaciará todos los campos del formulario y saldrá del formulario. Ya veis que el código de estos formularios no tiene ningún secreto. Luego tenemos más códigos por aquí. Todo lo que ponga control as y ribbon control es para ejecutar los botones de aquí arriba, los que tenemos aquí en esta parte que es especial, ¿vale?
hemos explicado, bueno, ahora ya sabemos cómo funcionan estos tres a nivel de formularios, pero aquí lo que hacemos es que ponemos esa macro que ejecuta el formulario en ese botón, ¿vale? Por tanto, la nueva acción comercial, pues nada, nos abre el formulario de acción comercial siempre y cuando la celda activa pues esté encima, o sea, estemos por encima de la fila 3. ¿Por qué? Por debajo de la fila 3, perdón. ¿Por qué? Pues porque en la fila 1 y 2 tenemos el título y el encabezado. Entonces lo que hemos hecho es que te obligamos, desde aquí por ejemplo no vas a poder dar de alto en registro. Te dice que te sitúes en la hoja de registro y en alguna celda con datos para abrir el formulario. Si estamos en otra hoja tampoco nos va a dejar. Simplemente nos obliga a que estemos en la hoja de registro para ejecutar el formulario. Lo mismo para modificar o eliminar acción y lo mismo para duplicar acción. Y ahora vamos a algunas funcionalidades añadidas. Primero, el botón exportar. El botón exportar es este código de aquí. Lo que hace es que de la hoja de registro nos selecciona el rango APABAB, lo copia y lo que hace es añadir una nueva hoja y hacemos un pegado especial a valores, ¿vale? Y después lo que son las columnas A y K te la ponemos en fecha, en formato fecha. Bueno, pues esto lo que hacemos es sencillamente es esto, así lo tenemos bastante más fácil y bueno, esta información la podemos utilizar para manipular y no tener que tocar los datos de salida. Estoy viendo que no hemos puesto el formato fecha en la última columna, con lo cual lo vamos a aprovechar para poner ahora y así esto a veces conforme vamos programando, pues bueno, como tiene tantas partes puede ser que algo nos lo hayamos dejado. En este caso pues es muy sencillo. La columna que queremos con es esta de aquí, la L. Sí, es la L. Por tanto, nos vamos aquí y añadimos esto mismo, que nos lo ponga en formato fecha. Si no, si os habéis fijado, nos lo ponía en formato número en la fecha y no queremos que nos lo ponga en formato número, queremos que nos lo ponga en formato fecha. Vamos a probar si esto es correcto. Guardamos, vamos a Excel y exportamos. Y efectivamente la fecha de la última gestión, como veis, ya sale en formato fecha. Bueno, estos son datos que lo hemos puesto en este mismo formato para que se vea claramente que no es la hoja original, y eso pues bueno, os puede servir para utilizarlo, pues como decía, para compartirlo con terceros o hacer cálculos. Luego tenemos aquí el botón actualizar. Lo que hace es que refresca todas las tablas dinámicas, es este de aquí. Es un botón que ya existe en Excel, pero que lo hemos puesto aquí para que trabajéis desde este menú, pues porque os permite actualizar todas las tablas dinámicas desde aquí mismo. Luego el botón imprimir, pues lo que hace es que la hoja que tenemos activa la imprime. Bueno, nos enseña la vista previa para que la podamos ver, y el botón guardar lo que hace es que el libro de trabajo actual lo guarda, ¿vale? Y luego tenemos estos tres botoncitos. Todo esto lo tenemos aquí en el módulo 1, pues tenemos el código de cada formulario aquí y el código de los botones del menú superior aquí. Luego tenemos estas pequeñas macros de columnas a la derecha, columnas a la izquierda, filas arriba, filas abajo, que lo que hacen es movernos, en el caso de las columnas, de 45 en 45, de 45 en 45 columnas, y en el caso de las filas también, de 45 en 45. Aquí, si os fijáis, pone 35, lo pasamos a 45. Podéis esto modificarlo, simplemente bueno, pues lo que hacemos es desplazarnos, en este caso, por ejemplo, columnas a la derecha. Decimos que si la columna activa más 45 columnas es superior al total de columnas de la hoja, entonces te vas a la última columna, Y si no,
te desplazas 45 columnas. Esto es decir, si sumando 45 columnas a la posición actual te sales de la hoja de cálculo, pues te vas a la última columna. Y si no, pues te vas 45 columnas a la derecha. Lo mismo es este código, pero para las columnas a la izquierda. En este caso hemos puesto esto adicional. ¿Por qué? Porque en algunas hojas tenemos esto, la inmovilización de paneles, y lo que hacemos es que nos vamos aquí. Este código lo que hace es situarse, si tenemos si el desplazamiento de filas hacia arriba, que estamos diciendo que son 45, en este caso serían solo 16, pues si lo llevamos hasta aquí se nos iría aquí, pero si tenemos la hoja así no veríamos el primer registro, con lo cual lo que va a hacer es irse aquí y bajar dos filas y volver a subir. ¿Para qué? Para que nos aparezca este registro de aquí. Esto lo hemos hecho porque como hay algunas hojas con inmovilización de paneles, o si vosotros vais a inmovilizar algún panel, no os suceda esto tanto con las filas como con las columnas. Eso es este pequeño código adicional que hay aquí, simplemente. Pero bueno, con este nos desplazamos con las columnas a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Si queréis cambiar esto a 45, a 30, bueno, al número que queráis, pues lo podéis hacer. La parte de código súper fácil. Y en cuanto a las tablas dinámicas, bueno, pues aquí tenemos estos formatos de tabla dinámica. Como decíamos en el vídeo de presentación, con este botón nos vais desplazando a través de los 4 informes que hemos hecho. Mi recomendación es que hagáis vosotros los informes que queréis, porque es muy fácil, ¿no? Aquí nos vamos aquí a analizar tabla dinámica, listas, y podemos ir moviendo los campos en filtros, columnas, filas o valores. En este caso, por ejemplo, podemos poner el estado, que lo tenemos como filtro, lo podemos poner como fila. Nos aparecerán los productos y dentro de cada producto el proceso de venta con los correspondientes importes. También podemos hacerlo al revés. Podemos poner el estado encima del producto y que aparezca la fase del proceso de venta aquí arriba y el producto dentro de ella. A mí personalmente tablas con tanta información son un poco densas de analizar. A mí me gusta, yo prefiero tener menos tablas con mejor información, con menos información para poder analizarla. Aquí otra cosa que podéis hacer es, por ejemplo, seleccionar una fase del estado de venta para hacer, pues, no sé, las ventas realizadas, etcétera. En resumen, esta parte de tablas, pues bueno, depende un poco de la información que queráis extraer del registro, que vosotros pues os las customicéis de la mejor manera posible. Aquí hemos hecho estas tablas que son las de ventas por producto, ventas por segmento, es exactamente la misma información, ventas por comercial con los comerciales, y el último que es un poquito el funnel, ¿no? En este caso tenemos pues bueno, los importes por estado del proceso de venta con los filtros correspondientes aquí arriba. Aquí podríamos, por ejemplo, seleccionar un comercial y ver cuál es su funnel de conversión. Este señor tiene 20.158 de un total de 158.000 euros en acciones comerciales. En cambio, Marta tiene pues ninguna venta cerrada, Raquel tiene 55 sobre 189, mejor conversión, y Rodrigo tiene 18 de 95. Así que bueno, así es un poquito para que hagáis los filtros. Y aquí es el número de acciones comerciales que se hacen por fase. Aquí podéis ver el número, cuántas acciones comerciales hay en cada mes. En este caso, el mes que hemos escogido aquí arriba es el mes de la última gestión. Podríamos coger el mes el mes en que se ha dado de alta la gestión, La información sería diferente. Esto es ya un poquito a gusto de cada uno cómo quiere informar, cómo quiere poner esta información. En este caso vamos a dejarlo con el mes de la última gestión, que es pues efectivamente que han hecho los comerciales en cada uno de los meses por última vez. Y por último, la hoja de analítica. Pues esta hoja la hemos hecho, si os fijáis, todas las columnas tienen un ancho delimitado pequeñito y toda la información está hecha aquí con celdas combinadas y con fórmulas bastante largas pero bastante sencillas, que os voy a explicar ahora una a una para que entendáis cómo funciona. Fijaros, lo que hemos utilizado es la función sumar sí conjunto.
¿de acuerdo? En este caso lo que hacemos es, la tabla que tiene la información se llama registro ventas, tiene formato tabla, y el primer campo, que es el rango suma, es decir, que queremos sumar, es todo este de aquí, ¿vale? Todo este de aquí, que no es más que el importe potencial de la tabla del registro de ventas. Fijaros que lo que es importe potencial, que es esto de aquí, que va entre corchetes, lo hemos puesto 2 veces y con 2 puntos, 2 veces y con 2 puntos, y a su vez los hemos cerrado con 2 corchetes más por izquierda y por derecha. Esto es para que podamos copiar esta información hacia abajo y hacia la derecha, ¿vale? Esto es importante. La fórmula pues no tiene más complicación. Nos va a sumar el importe potencial sujeto a diferentes criterios. El criterio 1 es que de la hoja, bueno, de la tabla registro de ventas, el estado sea lo que me dice la columna B6, es decir, esta de aquí, que es el primer contacto. Además, quiero que la columna mes de la última gestión sea el 1, es decir, enero, que es este de aquí. Y que el año, en este caso año de la última gestión, que es todo esto de la tabla registro ventas, año, que lo ponemos 2 veces para que sea una referencia fija, queremos que sea como la celda F2, que es esta de aquí, el año, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que esta en el mes última pone 1, aquí pondrá 2, si os fijáis, aquí 3 y así sucesivamente. Si añadimos nuevas actividades comerciales, o sea, nuevas fases del proceso de venta. Antes hemos explicado cómo lo pondríamos por aquí, ¿no? Lo añadiríamos aquí, y también cómo lo añadiríamos en Visual Basic, y que también tendríamos que añadirlo aquí, en el estado donde estamos, aquí, ¿no? Hemos dicho que para que apareciera, para poder introducirlo. Y aquí lo que tendremos que hacer es, pues simplemente insertamos una fila, cogemos este, lo copiamos y aquí le ponemos el nombre que le hayamos puesto a esa. Fijaros que ya es una referencia a la tabla, con lo cual nos va a coger exactamente y no hay que hacer nada más. Eso sí, si tenéis algún error, lo que deberéis hacer es comprobar las fórmulas. En este caso vamos a eliminar esta fila, nos va a la tabla F13, que es este registro de aquí, F13, sería este nuevo que hemos añadido. Aquí simplemente ahora eliminamos la fila para que no nos induzca a error y listo. Este gráfico se mantiene. Este gráfico, si veis aquí, seleccionamos, nos está cogiendo, si os fijáis, las ventas realizadas. Podéis coger otro, añadir gráficos aquí, pues con otras fases del estado de venta. Simplemente tenéis que saber que al ser celdas combinadas no vais a poder coger el rango, sino que tenéis que coger celda a celda. Fijaros lo que pone aquí, analítica F5, punto y coma, analítica H5 y así sucesivamente. F, H, J, que es la primera columna de las dos que están combinadas. Fijaros que estos son celdas combinadas que tienen 2 columnas, la segunda columna no tiene nada, con lo cual no podéis hacer así y hacer un gráfico, porque fijaros lo que va a hacer. Excel va a hacer esto. Os va a poner campos en blanco por medio, que no es lo que nos interesa. Al hacer así, lo que hacéis es, por ejemplo, seleccionar datos y aquí borráis analítica F7, punto y coma, analítica H7, punto coma, analítica J7, punto coma, y así sucesivamente. Vamos hasta abril y ya veréis que nos saldrá. En este caso, marzo no tiene datos, pero no nos salen ninguna columna en blanco. Esto es importante. Luego, aquí hemos hecho lo mismo. La fórmula es exactamente bueno, esto es una suma y esto es una división. Esto es sumar toda la actividad comercial, y esta es la conversión, que es dividir las ventas realizadas dividido entre la actividad comercial. Y estas 3 tablas de aquí son exactamente lo mismo. Utilizamos la función sumar si conjunto, pero los criterios son diferentes. En este caso sumamos el importe potencial sujeto a que el comercial, ¿no? El campo comercial sea lo que pone la B18, que es este de aquí, que el estado sea la F17, que es esta de aquí, y que el año de la última gestión sea el que nos pone aquí arriba.
y así sucesivamente. Que lo que hacemos es arrastrar y nos va cogiendo pues el estado y el comercial, ¿eh? Nos coge este estado y este comercial para este año. Lo mismo para los productos y lo mismo para los segmentos. Así que ya veis que es una plantilla pues muy completa a nivel analítico, con bastante formulación, pero es una formulación bastante entendible. Incluso la programación en Visual Basic pues también es bastante sencillita. Espero que os sea muy útil esta plantilla. Si tenéis alguna duda podéis escribirnos a info@plantillaspyme.com y os daremos soporte.